nuevamente con ustedes en nuestro programa de rescate empresarial de todos los martes. Hoy empezamos un poquito tarde, pues estábamos sinceramente en un rescate empresarial por internet, entonces nos tocó demorarnos un toquecito, pero ya estamos con ustedes. Hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Presento a mis compañeros de cada semana, Manuel Sanabria, Pedro Quiroga, y ustedes mismos nos van a contar de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a empezar por Pedro Quiroga, nuestro abogado de cabecera, que nos va a hablar de un tema muy interesante que pues nos sirve mucho, yo creo que en este momento y en este año absolutamente a todos, porque a todos nos atañe ese tema. Bueno, hola Manuel, ¿cómo están? Bueno, hemos decidido hoy hacer tal vez un paréntesis dentro de la línea que veníamos hablando. Veníamos hablando hasta el programa pasado de las prestaciones sociales que se generaban de una relación laboral. Hoy vamos a salirnos un poco de ahí y vamos a tratar un tema que se está volviendo de actualidad nacional por los cambios en la regulación para las empleadas de servicio doméstico. Es un tema bastante interesante, es un tema que no es complejo y pues es un tema que vamos a discutir y a desarrollar el día de hoy. ¿Ven lo que les decía? Nos atañe a todos. Manuel, hoy vamos a hablar de... Hoy vamos a hablar de los pecados que cometen los empresarios y algunos colegas en el momento de hacer deducciones de gastos en las declaraciones de renta de las personas jurídicas, ocasionando posteriormente algún tipo de sanciones o inspecciones por parte de la autoridad tributaria. Y la parte bonita del día de hoy, que no son no son números, no son leyes, vamos a hablar de la página web. Vamos a contarles que su página web es su empresa en internet y te copiaste de Miénteme Pecados, porque vamos a contarles también de los pecados que no se deben cometer cuando hacemos una página web. Entonces, empezamos. ¿Qué te parece tú que tienes que ir y seguir con tu rescate empresarial si empezamos primero contigo? Bueno, vale. Bueno, vamos a empezar abordando el tema de las empleadas de servicio doméstico, de los empleados de servicio doméstico y la modalidad laboral que ellos tienen. Recientemente, con el decreto 2616 de 2013, el Ministerio de Trabajo quiso transformar la forma de vinculación de las trabajadoras de servicio doméstico para los temas de, digamos que, formalización laboral y aportes a seguridad social, sobre todo. Bueno, lo primero que hace el Ministerio con este decreto es definir que todas aquellas personas que prestan un servicio doméstico, entiendas el servicio doméstico como las personas que trabajan en las labores de la casa, lavando ropa, cuidando niños, limpiando, etcétera, son las personas que tienen un marco laboral especial en el país. No se puede tratar a las empleadas de servicio doméstico bajo los parámetros de este decreto, no se pueden tratar como unos empleados laborales comunes y corrientes, sino que ellos van a tener una especialidad. Yo creo que a todos nos ocurre que de pronto contratamos una persona para el servicio doméstico por días y la contratamos para nuestra casa. Ese tipo de esa modalidad de contratación fue la que se quiso regular a través de este decreto. Las personas que van por días a nuestra casa y cómo hacemos para que ellas se vinculen a los sistemas de seguridad social, pensión, caja de compensación, etcétera, etcétera, a través pues de un modelo que diseñó el gobierno. Lo primero que debemos saber es que por regla general las empleadas de servicio doméstico deben tener previamente una afiliación a la Seguridad Social en Salud, sea bien por cuenta independiente, digamos que afiliación directa, sea como beneficiaria de alguna de pronto de su esposo, de sus hijos, etcétera, en el sistema se me va en ese momento, en el régimen contributivo. Y la otra característica es que deban estar también en el régimen subsidiado. Entonces tenemos tres: que sean cotizantes independientes en el régimen contributivo, que estén en el régimen subsidiado o que estén en el régimen contributivo a través de dependencia de algún familiar. ¿El régimen subsidiado es el SISBEN? Régimen subsidiado es el SISBEN, correcto. El régimen subsidiado es la atención pública gratuita en salud que brinda el Estado a las personas que no poseen los recursos para pagar la cotización mensual del régimen contributivo. La otra característica que tenemos es que esta vinculación debe ser por días. No debe ser
por 30 días, porque si no estaríamos hablando de un contrato laboral, y eso tiene otras implicaciones. Pues para las entidades de servicio doméstico, digamos que para hacer un análisis a grosso modo, solo tienen de diferente a los empleados por contrato laboral que a ellas no se les paga prima, por una cuestión legal, que la prima es la repartición de utilidades de una empresa, y pues la casa no es una empresa y no hay utilidades. Pero el resto, pues digamos que tiene más o menos que todas las connotaciones. En este sistema por días, pues lo importante es que ellas efectivamente trabajen por días, independientemente de que tengan varios empleadores, que eso ya lo vamos a ver, es una parte muy importante de la norma. Y tenemos también que tener en cuenta que se va a aplicar a las personas que devenguen menos o hasta un salario mínimo legal mensual. ¿Cómo se van a hacer estas cotizaciones y cuál es, digamos que, el espíritu de esta norma? La idea es que si usted tiene contratado a una persona por días, el ministerio ha diseñado unas tablas que, dependiendo del tiempo que usted la tenga vinculada durante un mes, va a ser, se va a calcular el monto de la cotización que usted deberá pagar. Ha dicho el ministerio que si la persona que trabaja con usted en el servicio doméstico trabaja en el mes entre 1 y 7 días, la cotización la deberá hacer usted como empleador directamente al fondo de pensiones, a la aseguradora de riesgos laborales, a la caja de compensación. Deberá hacerlo por 1/4 del salario mínimo. Vamos, yo les quiero poner este ejemplo, o de esta manera, como para entenderlo de una forma más fácil. El ministerio lo que hizo fue coger el salario mínimo y dividirlo en 4, o sea, una parte por cada semana. Y entonces dividió los periodos de cotización también en los días, pues digamos que en semanas, de 1 a 7 días, de 8 a 14, de 15 a 21 y de 21 en adelante. Si la persona que trabaja con usted trabaja de 1 a 7 días, entonces usted tiene que hacer la cotización a esos 3 sistemas, exceptuando el de salud, porque el de salud, digamos, el año pasado también salió una norma que, digamos que le quitaba la responsabilidad a los empleados de pagar los aportes a salud. Por eso es que al principio les decía que es importante que la persona esté vinculada a alguno de los sistemas de salud, bien sea régimen contributivo o régimen subsidiado, tiene que tener salud, porque pues debe asegurar eso para que la cotización se haga sobre las otras 3 cosas. Entonces, si usted tiene una persona, por ejemplo, 4 días, vamos a tomar esos 4 días, usted la contrata un día al mes, los sábados, por decir algo, un día a la semana, perdón, los sábados. Entonces son 4 días al mes. ¿Cómo va a hacer usted la cotización? Usted va a generar una planilla de una pila, lo que se llama la pila, la tipo 51. Esa planilla usted la va a liquidar sobre 156.000 pesos, que es el valor de una semana de cotización. Sobre ese valor usted va a pagar el 12% correspondiente al sistema de pensiones, más o menos un 1%, dependiendo del riesgo que le atribuya a la aseguradora de riesgos laborales, un 1% aproximadamente por el tema de la ARL y 4% a la caja de compensación familiar. Eso quiere decir que si una persona trabaja con usted menos de 7 días, en este ejemplo 4, usted va a tener que hacer una cotización en el mes de aproximadamente 27.000 pesos. Eso es aparte de los pagos que usted le da diario por la labor que ellos desarrollan. Entonces, para tener en cuenta, si usted tiene una empleada doméstica en su casa, haga un contrato. De pronto en algunos sitios ya aparecen unos modelos para estos contratos. Estos contratos son muy especiales porque pues tienen unas cláusulas muy definidas de servicio doméstico. Haga un contrato, pague los días normales y pregúntele a su empleada a qué fondo de pensiones desea pertenecer, si ya tiene alguna ARL, y si no la tiene, haga usted, digamos que usted averigüe, usted escoja la ARL que usted va a cotizarle a ella y pregúntele si tiene una caja de compensación en forma de beneficiaria o si no tiene, o si la tiene en forma de cotizante. Entonces que usted siempre pues, va a tener que cotizar a las mismas empresas a la que ella se encuentre cotizada, si se encuentra afiliada. Si ella no tiene una empresa, o si la persona no tiene una empresa a la que se encuentre vinculada en el momento en que usted la contrate, pues entonces usted procederá a hacer las afiliaciones a las entidades que usted escoja. Y la cotización usted la va a hacer de manera mensual.
la va a hacer pasado el mes, pues pasado el mes, Vencido. usted va, vencido, claro, usted va a mirar cuántos días estuvo la empleada con usted y va a generar la planilla por los días, de acuerdo a los rangos que estableció el Ministerio, de 1 a 7, de 8 a 14, de 15 a 21 y de 21 en adelante. Usted hace la cotización tal como se le indica la planilla. Esto constituye una formalización de la actividad del servicio doméstico y constituye una ayuda y constituye un aliciente para las personas que desempeñan esas labores. Tenga en cuenta que si usted es empresa, usted no va a poder acceder a digamos que a esta forma de realizar las cotizaciones del sistema de seguridad social. Si usted es empresa o si la persona va a ir a trabajar en una empresa, pues deberá hacerse un contrato laboral tal y como está indicado para las personas de las labores de aseo o cafetería, como usted lo necesite en su empresa. Entonces tenga en cuenta que esto es para servicio doméstico. Esto es como usted como empresario, yo me imagino que usted, igual que Dora, igual que Manuel, todo el día están en su oficina y nadie está en su casa, entonces necesitan una persona que les ayude allá, y es para esos efectos, para que de pronto ustedes en su casa no vayan a tener inconvenientes con las personas del servicio doméstico. Es muy importante que atiendan esta nueva normatividad que ha establecido el Ministerio de Trabajo. Recuerden, el decreto 2616 de 2013 trae toda esta regulación y, por supuesto, si tienen más preguntas al respecto, pues nos pueden dejar un mensajito pues, aquí en el Hangout o a través del correo electrónico contacto@quirogabogados.co. No sé si ustedes tengan alguna duda. Perfectísimo, un tema de bastante actualidad que nos sirve a todos para poder estar al día en esa normatividad. ¿Dónde se hace la planilla? ¿Dónde está la planilla? Esa planilla se hace como tú haces tu planilla independiente, con los operadores que son los encargados de recaudar los aportes al sistema general de seguridad. Bueno, eso hay operadores como Mi Planilla, hay operadores como Azopagos, hay operadores como Soy, hay varios operadores. Por cualquiera de los operadores, la planilla es la tipo 51. Esa es la que le va a servir para los trabajadores domésticos que laboran por días. ¿Listo? Última pregunta. Dime. Y vamos a pensar que le hacemos la planilla a la señora Maruja que está este mes, pero el mes siguiente se fue. Bueno, tú pagas la planilla del mes que estuvo contigo. Por eso es que el mes vencido. No tengo que retirarla, no tengo que hacer nada. Bueno, esto. tú tienes que dejar en claro, pues tú tienes que tener un contrato, y con base en ese contrato es que tú vas a ir a hacer las afiliaciones, ¿sí? Y vas a hacer los pagos. Si el contrato termina, pues obviamente tú deberás reportar la novedad tanto al fondo de pensiones como a la aseguradora de riesgos laborales y a la caja de compensación de que esa persona ya no trabaja más contigo. Puede ocurrir, y esto es para que de pronto ustedes instruyan también a las personas a quienes ustedes van a contratar para este tipo de servicios. La persona puede tener varios patronos, por así llamarlo, empleadores. Eso no tiene nada que ver. Si la persona tiene 5, 6, 7 patronos, cada uno de los patronos debe hacer las cotizaciones según los días que haya trabajado para usted. Entonces, usted como patrón, usted se tiene que preocupar es por los días, por cotizar los días que la persona trabajó para usted. Y ella y los otros patronos o los otros empleadores y ella misma se encargarán de gestionar las otras cotizaciones por medio de los otros patrones. Tienen que tener en cuenta que las personas no puede haber multiafiliación. Si la persona está afiliada a un fondo de pensiones, a un fondo de riesgo, a una aseguradora de riesgos laborales o a una caja de compensación, pues debe mantener las mismas y no se puede hacer una afiliación diferente a eso. Okay. Esa es una de las bondades de la opción o de la planilla número 51. ¿No? Exacto, que se puede hacer la liquidación por días. Bueno, en este caso es por semana realmente. ¿Lo mínimo es una semana? Lo mínimo es una semana. Si una persona trabaja contigo un día, pues le debes liquidar una semana. Si una persona trabaja contigo 20 días, le debes liquidar 3 semanas, pero si trabaja 21, le debes liquidar 4. Entonces, pues, exacto, tienes que liquidar el mes y la cotización va a ser más o menos como de 100 tipos. Como en los casos de las empresas, al empleado se le descuenta un porcentaje, ¿aquí no? No. El sueldo de la persona es totalmente libre. Las cotizaciones tú las haces con base en lo que gane la persona, ojo con esto, si la persona no puede ganar más del mínimo, ¿sí?
pero entonces tú también debes hacer una ponderación. Digamos que lo que presume la ley es que tú le estás pagando a la persona lo que vale un salario mínimo diario, ¿sí? Esa es la presunción que hace la ley. Tú a la persona, de pronto tú dices, no, mire, es que mi gato hace mucho reguero en mi casa, entonces de pronto hay que darle, no sé, 10.000 pesos más a la persona. Eso no constituye un factor. Eso no constituye un factor para la liquidación. Recuerden que la liquidación se hace por día sobre el salario mínimo. Entonces tú le entregas los 30, 40.000 pesos. Si tú eres generosa, muy generosa, y le pagas 50.000 pesos a la persona, eso pues digamos que no va a ser un factor para la liquidación, porque la liquidación se hace según las tablas que están establecidas en el decreto 2616. Ok. ¿Listo? Bueno, espero que les haya servido mucho la información. Recuerden, cualquier duda que tengan nos pueden escribir, con gusto vamos a atender todas las dudas que este tema que está dando tantas vueltas hoy en día en los medios, pues digamos que les genere a ustedes, o si ustedes necesitan su asesoría especial, pues porque aquí estamos. Me voy volando, debo atender a un cliente, les dejo pues de todos modos esta información, los dejo en excelentes manos. Mientras me desplazo hacia donde debo ir, pues voy a ir mirándolos por el canal. Y pues nada, muchachos, muchas gracias. Hoy estamos informados. Oye, sí, hoy nos vinimos ya. Hoy era el día del azul. Azul rojo. Azul gris. Bueno, muchachos, chao. Listo, Pedro, que te vaya bien. Muchísimas gracias. Como algunos mejor que ya Pedro. Ah, sí, entonces. Bueno. ¿Qué seguimos? ¿Con tu tema o con el mío? Los temas de hoy, entonces si quieres, sigues o como quieres. Ok, entonces vamos a hablar, pues sí, vamos a dejar a Manuel con la parte aburrida de los números y todo eso. Pero que a la gente le encante y le sirve porque son mentiras, Manuel. Esos temas son absolutamente importantes y vamos a hablar, les decía al comienzo, de que su página web es su empresa en Internet. Y es cierto, así lo tienen que pensar, así lo tienen que ver y tienen que tener en cuenta que cuando van a crear una página web es como si abrieran un gran local, un gran almacén, que cuando la gente entra a su página es como si entraran a su negocio, como si entraran a su local, desde el momento en que le abre la puerta. Ténganlo muy en cuenta porque hay páginas donde entramos con un clic y sentimos que estamos en la bodega o en el patio o en cualquier sitio, menos en la recepción, menos en un sitio donde atienden al cliente. Entonces, visualícenlo así cuando se sienten con su diseñador, con sus asesores web, para que su página realmente sea efectiva y le funcione. Quiero tocar unos pecados que nos buscan, no visita a nadie. Hay muchísimas empresas donde, bueno, yo robo páginas o en sus páginas está escuchando su música favorita, tiene sus audífonos y empieza a buscar cuando se encuentra con su página y con un ruido ensordecedor que se le enredó con lo que está escuchando, entonces lo último es estar en su página. Lo que a veces uno no sabe ni dónde está sonando. Es que eso es genial, cuando abres muchas pestañas, ¿dónde le está sonando para cerrarla? O sea, para que el cliente abandone su empresa. Entonces, por Dios, tengan en cuenta, no le pongan audio de su página. Otra cosa que hacen mucho es que colocan visión, y en el home. Muy loable, y pues sí, uno internos, cuando hagan reuniones con sus empleados, con sus socios, pero en la página no. Cuando una persona está navegando por la red, está buscando cosas puntuales, servicios puntuales. De pronto, si lo quieren colocar una pequeña historia, colóquenla en una de las páginas internas, pero nunca en el home, porque ahí debe ir la comunicación, ahí es donde debe estar la parte caliente, es el mostrador de su empresa. Ahí no.
Nadie quiere llegar a que usted le cuente que hace 20 años creció y que creó la empresa y que su enfoque va hacia conquistar el mundo. Es interesante cuando ya alguien ha estado mucho tiempo ahí, pero nunca lo coloquen en el home. Otra cosa que colocan también mucho es, y lo dicen más que todos los clientes, son los que cometen esos pecaditos, y es que quieren que salga un banner que gire para acá y que abajo se mueva un loguito que llegue al otro lado, que tiene un muñequito representativo de la empresa, entonces que hable y que les diga hola. Entonces cuando abrimos la página todo se mueve y en cuestión de 2 minutos eso se da mucho hace tiempo, pero ahora no. Ahora reina la usabilidad, reina que sea claro, que sea muy convincente, que desde el momento en que lleguemos a la página todo esté puesto en el mostrador de forma que el cliente pueda comprar, pueda obtener la información muy clara. En nuestro próximo programa vamos a darle tips para que hagan una página web muy clara, muy vendedora, muy del momento y que no cometamos estos pecaditos. Por ahora, quiero que tengan muy en cuenta lo que les dijimos que por favor no hagan, que es no colocar sonido, no elementos que se estén moviendo de un lado para otro, no visión en el home. Hay otra cosa, no una cantidad de información gigante en el home que a veces hay que hacer un scroll, hay que ir hasta el infinito y más allá y volver y bajar para volver a estar dentro de la página, dentro de la esencia de la página. Hay formas muy elegantes de mostrar la información, de que todo el mundo esté conectado con la página, de que sepan de qué se trata, de que puedan comprar muy fácil y que no tengan que desplazarse ni moverse tanto. Entonces, este es el consejo que damos el día de hoy para su página web. En el próximo programa les vamos a dar unos tips puntuales de cómo hacerla, de cómo desarrollarla y qué tener en cuenta para que su página web realmente esté en su empresa internet. Manuel, entonces cuéntanos por favor la parte de números. Perfecto. Vamos a muchos colegas y gente de contabilidad el tema de pequeñas ciertas dificultades de renta y que son esas fuentes de errores principales en el impuesto que posteriormente la DIAN en algún tipo de inspección puede entrar a revisar, sobre todo cuando ustedes, señores empresarios, generan saldos a favor y que solicitan inclusive una devolución sin tener un previo conocimiento o una previa auditoría de esos gastos que ustedes involucraron para hacerse las deducciones de renta y que los van a llevar a ciertos problemas con la autoridad tributaria porque no estaban fiscalmente aceptados para poder ser objeto de deducción. Entonces vamos a hablar algo que es muy sencillo, pero que normalmente ocurre en el momento en que aceptamos o permitimos que gastos que no corresponden al objeto social de la empresa se filtren o se cuelen en la contabilidad del año. Quiere decir que estamos hablando de lo que menciona el artículo 107 del Estatuto Tributario. Claramente dice que los gastos que vamos a deducirnos tienen que tener un nivel de causalidad y proporcionalidad. En uno de nuestros programas anteriores hablábamos específicamente de esto, la proporcionalidad de los gastos. Hay empresas donde hemos hecho algunos rescates empresariales donde hemos encontrado que los gastos de representación, los gastos diversos, de elementos de papelería son absolutamente altos e incoherentes con el ingreso. Esas son medidas o medios por los cuales algunas empresas tratan de bajar sus impuestos de IVA, bajar sus impuestos en el año y posteriormente cuando se enfrentan a la declaración de renta en la conciliación fiscal se dan cuenta que están perdiendo dinero por doble vía, por involucrar un gasto que finalmente le está afectando su utilidad y también están perdiendo porque no es un gasto objeto de deducción. Entonces, mucho cuidado con este tipo de prácticas que son de solución momentánea, es decir, te soluciona a ti en un periodo muy corto el tema de bajar un impuesto, pero a que al final del año vas a ver las consecuencias graves que tiene involucrar estos gastos
que no tienen ninguna proporcionalidad con el ingreso. Otro de los gastos que normalmente involucramos son esos gastos que no son facturados realmente por las normas establecidas en el Estatuto Tributario y que contienen básicamente las características de una factura legal. Entonces vamos a hacer algunas compras en sitios donde nos ofrecen nuestros productos o servicios mucho más baratos, pero resulta que la persona ni es del régimen simplificado ni es del régimen común, es decir, aquellos que están en una especie de limbo y que simplemente nos dan una orden de pedido o una revisión para que nosotros aceptemos el servicio o el bien. Esos gastos no son deducibles de renta y lo mejor que ustedes pueden hacer como contadores o gerentes es clasificar en su contabilidad de inmediato esos gastos como no deducibles. Así ustedes en su conciliación fiscal no van a tener ningún tipo de inconveniente y va a ser mucho más fácil hacer este proceso. Tenemos que tener en cuenta que el 4 por 1000 no es un gasto que se deduce en un 100%, tengan cuidado con eso. El gasto del 4 por 1000 o el gravamen al movimiento financiero es descontable hasta en un 25%, de ahí para adelante no se puede descontar. ¿Y ese otro porcentaje para dónde va? Queda como gasto, finalmente, no se puede descontar de tu renta. Buena la pregunta, hay que aclarar, cuando nosotros estemos sacando el impuesto de renta tenemos que hacer un proceso que involucra la contabilidad e involucra también la parte fiscal. Entonces tenemos que tener la conciliación fiscal que nos va a mostrar algunos gastos que contablemente sí podemos incluir y la conciliación fiscal en la parte donde vamos a involucrar esos gastos que no están autorizados a ser descontados por el Estatuto. Tengan cuidado las multas, sanciones por extemporaneidad, intereses que se haya usado tanto la autoridad nacional, o sea la DIAN, o autoridades municipales y distritales, no son deducibles de renta. Es muy curioso ver cuando un empresario lo sanciona y toman los valores de la sanción y se la descuentan de su renta. Eso es absolutamente prohibido y está reglamentado por el artículo 11 del Estatuto Tributario, que también nos habla de los intereses moratorios pagados en cada uno de los impuestos. Esos intereses tampoco son deducibles de renta. Tengan mucho cuidado con eso. Los gastos de personal, donde se presenta la mayor coyuntura, es cuando yo tengo a diciembre 31 unos gastos de personal que no han sido pagados o no les ha sido cancelado la planilla de seguridad social o la seguridad social. Ustedes los pueden tener causados, pero si efectivamente el pago no se ha realizado, esa planilla no se la pueden descontar del impuesto de renta. Hay que tener en cuenta que también las sanciones por consignar extemporáneamente las cesantías tampoco son deducibles de renta. Y algunas pérdidas fiscales que ya son un poco más especializadas, de acuerdo a las transacciones que se hacen entre compañías y entre vinculadas, hay que tener en cuenta que hay que entrar en la profundidad para determinar qué porcentaje de estas pérdidas fiscales son o no descontables de la renta. Recuerden que las pérdidas fiscales se pueden compensar, no se deducen, se compensan, que después en otro programa hablaremos ya a profundidad de lo que tratan las compensaciones en materia de impuestos. Claro. Okay. Hay un gasto que siempre me ha generado curiosidad y son los gastos de representación, sí, donde dicen, no, es que así se haya gastado una cantidad X, no se puede involucrar todo el valor en las deducciones. ¿Hasta qué tanto sí se puede y hasta qué tanto no? ¿Y cuáles sí y cuáles no? En realidad no hay una fórmula matemática que a uno le permita determinar qué porcentaje de ese gasto diverso se puede o no descontar. Pero nos volvemos al principio de causalidad y proporcionalidad. Quiere decir que si tú tuviste unos ingresos promedio en el año, vamos a hablar de una cifra cualquiera, de 100 millones de pesos, y tú tienes unos gastos de representación de 30 millones, hay una inconcordancia bastante alta, porque los gastos de representación están direccionados hacia esos gastos donde tú estás invitando a un gerente, donde estás haciendo un negocio, estás ofreciendo una cena, estás ofreciendo algo de productos de merchandising, inclusive algunos lo clasifican así cuando no es recurrente. Entonces no es tan lógico que 30 millones en gastos de representación
se hayan generado para poder obtener 100 millones de ingresos. O sea, no hay un valor o un porcentaje específico, es más No. como de interpretación de... Más de lógica entre lo que tú tienes como ingreso y lo que tienes como gasto. Además, les doy un tip, espero que los señores de la DIAN me entiendan. No podemos descontar gastos diversos desproporcionados. Señores contadores, la 5195 es una cuenta venenosa en el momento de poder pedir saldos a favor, porque son los más revisados, son los que más analiza el inspector fiscal. Okay. ¿Listo? Si quieren saber mucho más de los gastos que no son deducibles, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos, dejar comentarios en nuestra publicación del día de hoy, porque este tema es de ancho como largo. Entonces tenemos que profundizar en el tipo de empresas también, en sus objetos sociales, para poder dar un asesoramiento más completo. Los invito a que busquen en el estatuto tributario esos gastos que no son deducibles de renta, porque ya viene la presentación y pues es muy bueno tener el respaldo normativo suficiente para tomar buenas decisiones. Muchísimas gracias, Manuel. Vale. Muy interesante el tema, porque sí, en este momento creo que todas las empresas estamos a puertas de presentar nuestras declaraciones de renta, y pues importante tener estos conceptos muy claros por si nuestros contadores no los tienen, o pues para los mismos contadores para que los refresquen y los tengan muy claros. Sí, simplemente esa actualización. Sí. Uh-huh. Pues nada, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por compartir con nosotros 30 minutos. Nosotros hemos dicho que 21 minutos y cada vez nos vamos alargando más. Pero ustedes lo piden. Bueno, un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana a las 5 en punto. Inquietudes a nuestros correos. gerencia@agmasesoríasempresariales.com y gerencia@nacerpublicidad.org. Nacer con ese. Hasta dentro de 8 días.